rango de funciones. ¿Listo? La mejor manera para interiorizar estos conceptos es a través de la práctica. Visualmente vamos a identificar las gráficas y vamos a determinar entre todos sus dominios y sus rangos. Primero, antes de comenzar, identifiquemos qué es el dominio de una función. ¿Qué interpretamos nosotros como el dominio de una función? Todos los valores de X. Todos los valores de X para los cuales hay función, está claro. Muy bien. ¿Y cómo podemos interpretar el concepto de rango? Son todos los valores de la función. Son todos los valores que va a adquirir la función. Muy bien. Entonces, comencemos. La primera que vamos a trabajar, okay, es esta función exponencial. Yo borro esto. Función exponencial. La función exponencial es de este tipo. Entonces, el dominio. Para el dominio vamos a identificar los valores de X para los cuales hay función. ¿Desde dónde va X? ¿Hasta dónde va X? Hasta más infinito. Entonces podemos determinar que el dominio de las funciones exponenciales van desde menos infinito hasta más infinito. O igualmente usted puede determinar todos los reales. Muy bien. Ahora el rango. ¿Cuáles son los valores de Y? ¿Cuáles son los valores de la función? ¿Por acá hay función? No. ¿En cero hay función? No. Miren que la función se acerca a cero, pero nunca va a llegar a ser cero. O sea que sí parte desde cero, pero incluye al cero. No. ¿Hasta dónde va? Hasta más infinito. Entonces el rango será de paréntesis, o sea que no le incluye 0, más infinito. ¿Me está haciendo entender, mis queridos educandos? Continuemos. Muy bien, las funciones recíprocas. ¿Cómo se determina el dominio del rango de las funciones recíprocas? Aquí encontramos cuando el exponente es impar. Recuerden que esta es de la forma 1 sobre x a la n. ¿Listo? Entonces cuando el exponente es impar, tenemos esta forma. Cuando el exponente es par, tenemos esta forma. Cuando n es par o impar. Muy bien, comencemos con esto. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Para cuáles valores de x hay función? ¿Para todos? Pues desde menos infinito sí, pero ¿en cero hay función? No. La función se acerca a cero, pero nunca va a llegar a ser cero. Quiere decir entonces que son todos los reales excepto ¿cuál número? Cero. Entonces, podemos decir, o lo podemos hablar de dos maneras. Podemos decir que va desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el cero. ¿Incluye el cero? No. Unido desde el cero hasta más infinito sin incluir el cero. Muy bien. Para ambas. ¿Cuál es el dominio de este? El mismo, ¿cierto? Para este sería el mismo. ¿Qué? ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta cero. ¿Incluye el cero? No, porque en cero no hay función. ¿Y desde cero hasta dónde? Hasta más infinito. Pero entonces ahora sí vamos a trabajar el rango de ambas. ¿Cómo sería el rango de esta? Ojo, recuerden que esto es cuando el exponente es impar, o sea, a la 1, a la 3, a la 5, etc. El rango, entonces tendría, ¿desde dónde hasta dónde se iría? Otra manera de representar sería, ojo, desde menos infinito hasta cero. ¿Incluye el cero? No, y desde cero hasta infinito. Entonces podríamos decir que son todos los reales menos el cero. Pero para este, ¿qué? El dominio sí es igual para las dos, pero el rango de este es diferente al rango de este. ¿Por qué? Porque el rango de este parte desde dónde? Desde cero, y no lo incluye. Entonces desde cero hasta más infinito. Continuemos. Esta es una función. No. ¿Por qué no es una función? Porque al cortarla, pues con la regla de la recta vertical. Para que sea función, al cortar la función con una recta vertical, solamente la puede cortar en un punto, o la puede cortar una vez. Si la corta dos veces, no es una función. Entonces, este no corresponde a las funciones, pero sí podemos determinar su dominio y su rango. De esta elipse, ¿cuál es el dominio? Desde menos 2 hasta 2. ¿Incluye el menos 2? Sí, porque hace parte de la función. ¿Incluye el 2? También. ¿Cuál sería el rango? ¿Desde dónde empieza? Desde menos 1 hasta 1 y también incluye el menos 1 y el 1. Pasemos a este. ¿Cómo sería el dominio del rango de todas las funciones pares? Por todas las funciones, perdón, potencia pares. Estas son las potencias pares. Recuerden que todas son de esa forma. Listo. ¿Cuál sería el dominio? El dominio partiría desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta más infinito. ¿Y cuál sería el rango? El rango partiría desde 0 hasta más infinito. ¿Incluye en este caso el 0? Sí, porque en el 0 hay función. Okay. Esta función es la que llamamos parte entera.
como para todos los valores de x va a tener función, el dominio va a ser todos los reales. Y como para todos los valores de x va a haber función, su rango, todos los reales. Entonces recuerden que el dominio son los x y el rango, los y, el intervalo. Muy bien. Ahora, valor absoluto. En este punto tengamos presente que el valor absoluto depende de cada función. En este caso tenemos una función lineal, pero se puede determinar el dominio y el rango de la función. Por ejemplo, en este caso, que es una función lineal, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Desde dónde viene? ¿Hasta dónde va? Hasta menos infinito. Entonces, todos los reales. Pero analicemos el rango. Si la recta continuara, tendría valor negativo, pero como es el valor absoluto, todo lo negativo se convierte en positivo. Entonces, ¿cuál sería el rango de la función en esta particular? Desde 0 a más infinito. ¿Incluye el 0? Sí. Siempre va a coincidir que son todos los positivos los que pertenecen a la función. Entonces, en esta de valor absoluto, podemos también determinar siempre que el rango va a ser de 0 a más infinito, porque siempre se va a tener solamente en cuenta la parte positiva. Sigamos. Aquí trabajamos las potencias pares, que son de esta forma. Ahora, ¿cómo serían las potencias impares? Que es de esta manera. Listo. Entonces el dominio, para los valores de x, ¿desde dónde empieza la función? Desde menos infinito hasta más infinito. El rango, ¿para cuáles valores hay función? Menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que ambos son todos los reales. Okay. Traemos en esta oportunidad las funciones raíz, pero raíces pares, que es diferente, como hicimos en las potencias, las raíces impares. Listo. Para las raíces pares, ok, va a existir valores negativos. O sea, ¿puedo sacarle la raíz cuadrada de un número negativo? No. Entonces, esta sería la gráfica. Con base en ella determinemos entonces el dominio. ¿Desde dónde parte el dominio? Desde 0, porque para los valores negativos no va a haber, bueno, no va a haber función, o sea, no hacen parte, no van a tener función. ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta más infinito. Y a su vez también el rango. ¿Desde dónde va? Desde 0 hasta más infinito. Esas son cuando la raíz es par. Si la raíz es impar, acá, va a tener gráfica para los valores negativos. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 8, por acá, va a dar menos 2. O sea que por aquí vamos a encontrar función. ¿Listo? ¿Cuál sería entonces el dominio? ¿Desde dónde empieza la función? Para x. ¿Hasta dónde va? Hasta más infinito. Entonces desde más infinito hasta más infinito, que también puede ser llamado los reales. ¿Sí? Y el rango, ¿hasta dónde hay función? La función ya va a seguir ¿qué? Va a seguir yendo infinitamente. ¿Y por aquí cómo va a seguir? También aumentando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el rango también? El rango serían todos los reales. Muy bien. Pasemos a las inversas. En las inversas, usted debe tener presente que el dominio, por ejemplo aquí tangente. Entonces, el dominio de la tangente va a ser el rango de este y viceversa. Entonces, antes de pasar a esta, sí me vuelvo a orientar las trigonométricas para que veamos ahorita la inversa. Pasemos aquí, por ejemplo, la seno y coseno. Listo. Seno y coseno. El seno es la negra, parte de 0. ¿Ok? Cuando llega al medio vale 1, aquí vale 0, menos 1, 0. Entonces, es periódica. ¿Qué es el periodo? ¿Cada cuánto? Se repite. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta función? 2pi radianes, mire, parte desde 0. ¿Dónde vuelve a ser 0? En 2pi. Entonces, el periodo es 2pi radianes. Muy bien. Ahora sigamos, el dominio. ¿Desde dónde empieza la función? Tanto para el seno como para el coseno. ¿Desde dónde? Desde menos infinito. ¿Hasta dónde va? Hasta más infinito. Entonces el dominio sería de menos infinito a más infinito. Ahora hablemos del rango. El rango, ¿desde cuál es el mínimo valor de la función? Menos 1. ¿Y cuál es el máximo valor? Quiere decir que el rango va de menos 1 hasta 1. Y la tangente, vamos a trabajar solamente estas tres. Seno, coseno y tangente. Aquí sí necesito que pongan mucho cuidado. Esa es la función de la tangente. ¿Cada cuánto es periodo? ¿Cada cuánto se repite? Entonces me paro aquí en 0. ¿Cuándo vuelve a ser 0? Pi. O sea que el periodo es
valores de pi. Muy bien. De todos los valores, ¿cuáles no son función? Por ejemplo, ¿en pi medio hay función? No. Tiende a pi medio, pero nunca va a llegar a ser a pi medio. ¿Dónde más? Que corresponde a un pi más allá, ¿cierto? ¿El otro dónde sería? 2pi más allá. ¿Y el otro? 3pi. ¿Y el otro? 4pi. Entonces, mejor dicho, a todos los reales les vamos a tener que restar ¿cuánto? Los pi medios más npi. Entonces, el dominio sería todos los reales menos pi medios más npi. ¿Cuál sería el rango de la función? Desde menos infinito hasta más infinito. Y ya como es una función periódica, determinemos cuál sería el periodo de esta función en particular. ¿Cada cuánto se repite? Cada pi radianes. Muy bien, entonces con base en esta sí podemos interpretar, pasemos acá, la inversa. La inversa siempre, el dominio de una es el rango de la otra. ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlo. Miren. Entonces, es como si yo tomara esta curva y la girara. ¿Listo? Tendría esta forma. Bien. ¿Va a llegar a pi medios? ¿Alguna vez va a llegar a pi medios? No. ¿Va a llegar a menos pi medios? No. Se va a acercar a él, va a tender a él, pero nunca va a llegar a ser pi medios. Entonces, ¿el dominio cuál sería? ¿Desde dónde viene la función? ¿Esto hasta dónde sigue? Menos infinito. ¿Hasta dónde iría? Hasta más infinito. Ese sería el dominio. ¿Y el rango? ¿Dónde hay función? ¿Desde dónde hay función? Desde menos pi medios hasta pi medios. Sin incluir, ¿cuál? Menos pi medio ni pi medios. Muy bien. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos?